Bendiciones, bendiciones, mis amados, bendiciones. Que la paz del eterno Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bienvenido a lo que es PMG Radio Show en broma y en serio. Esperando de que esta mitad de día haya sido bendecida para ustedes y esperando de que el resto del día también lo sea. Reciban un grato saludo del pastor de la casa, nuestro pastor, el pastor Miguel Grullón, de mi esposa, la pastora Karen, de mis hijos, de la congregación y de los líderes. Y de este su servidor que me habla, Ricardo Guzmán, para servirle a Dios y a ustedes. Si usted ve a alguien que está a su lado, que quiera usted edificarlo a través de la palabra, pues acérquese a esa persona para que él también pueda leerlo juntamente con nosotros. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, que seas tú, Dios, poniendo las palabras correctas en nuestra boca para edificar tu pueblo y que también nosotros seamos edificados. Amado, me decía usted que para 2 minutos para la arrecia ahí. Es una palabra que yo no sé de dónde nace ni de quién, pero es importante, de acuerdo a poder comunicarnos, parte de lo que se nos enseña para poder transmitir un mensaje, ¿no? El arte de ello. Ah, Te he leído un versículo de un pueblo que es histórico, pueblo de los Corintios. Pero usted más o menos saber que habla aquí de ministro y ministerio y todo lo que Pablo plasma sobre los Corintios es que es un pueblo de mucha historia, naturalmente, y está dentro de una franja que comprende, por un lado, por la Grecia continental, y hace como un triángulo, como el triángulo de la Bermuda, entre la parte de Atenas y esta ciudad, eh, esta franja que son Atenas y estos que peleaban mucho, los espartas. Y es de mucho conocimiento, tenía un puerto muy provisorio también. En su gran parte eran gente muy pudiente, de mucha elocuencia y de mucho poder económico en cierto sentido. Por eso es que Pablo se le hace difícil aún hasta colocar los tones allí, porque es una competencia como se usa en el mundo habitual de todo lo que anda en una élite como Hollywood, siempre comparando con el carro más nuevo, con las casas más qué sé yo, con el estrellato un poco más resonante y así. Y los Corintios tenía como una línea más o menos así. Esta introducción es para poder darle paso a ese verso. No importando su punto provisorio y lo que eran, Pablo quiere sacar una línea atada al servicio de Cristo y quién fue Cristo, como poner un ejemplo fuera de él mismo, como en ocasión dijo, sé imitadora de mí, pero aquí quiere ser un ejemplo vivo, sacándose él y poniendo algo que ellos conocen. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía puerto y ese puerto era de mucha pesca y quería compararlo con un conocimiento según la época. Aquí hay una palabra que habla de ministerio, pero esa palabra de ministerio está atado a un griego que se llama
Uperetes, así mismo se escribe con H, Uperetes. Ese Uperetes viene a referirse a remos. Remos es lo que normalmente conocemos desde la antigüedad, cuando los barcos carecían de cierta ciencia como motores y algunas maquinarias más fuertes. Era que esos grandes barcos usaban en la parte posterior una recámara. Esa recámara ponían ciertos esclavos allí. El niño está aquí, Dios bendiga al niño, está con la niña. Y esos esclavos eran como lo que ejercían la parte del mecanismo de movimiento del barco. No sé si ustedes han visto películas donde hay barcos de guerra que ponen como varias líneas abajo de personas que a veces o son prisioneros o son esclavos, son gente que son buscados con gran fuerza, con gran agilidad, y lo sientan atado a un grillete para que no se mueva en una situación del barco. El barco se hundía, esa gente no se mueve de ahí. Entonces usan como como cada quien en su posición usan remo y van remando a nivel de un tambor o de algo allí. Y estos eran los esclavos de menos categoría, de más fuerza, los que menos sabían o los más rebeldes en ocasiones. Por aquí no se está hablando de la condición ni de la elección de los que van allí, sino del servicio en sí. Y lo que está mencionando Pablo allí es que cuando habla de el ministerio o el servicio en Cristo Jesús, es que esta gente estaban condicionados a una sola posición, con un solo objetivo, y que ese objetivo lo iban a hacer ellos hasta la muerte, porque no podían moverse de ahí, bajo ninguna circunstancia, y su objetivo solamente al ritmo de un tambor era remar. Si el tambor aceleraba, ellos tenían que acelerar. Si era redoblado el tambor, era que tenían que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y todo era como un ritmo, todo era como un ritmo de trabajo a través de un ritmo de música. Que estaban allí en la parte posterior del barco. Pero allí no solo era el servicio que daban, sino que estando abajo tenían gente por encima, que pisaban por encima el taburete del barco. Ellos estaban en la posición baja, ahí le caía todo lo desperdicio arriba, David. Ahí le caía lo desperdicio arriba, todo el agua que sobraba iba arriba de ellos, todo lo que el otro entojaba y quería tirar era como un drenaje que da arriba de ellos, y después de ello era que el barco entonces, ellos eran los primeros en recibir toda la porquería de todo el mundo arriba, aparte del trabajo que ejercía, y era la fuerza del barco que lo movía, el servicio. Y ahí morían en el servicio. Si Pablo está buscando con un pueblo un poco orgulloso y con un pecho medio inflado, una palabra adecuada yo creo que aquí dio en el blanco. Comparando el ministerio que viene de esta palabra, no es un servicio de porque yo quiero servir, es un servicio que va con que te humillen y tú seguís sirviendo hasta que te mueras. Sea guerra o sea paz, pero siempre estará en el agua. Turbulenta o mansa, pero siempre estará en el agua. Sentado en una silla, amarrado a un grillete, que aún el barco se meta agua, tú tienes que seguir ahí, aunque te muera. De ahí viene ese término de esa palabra, y ese pueblo, donde Pablo le dio esa palabra. ¿Por qué se la dio? Eso se lo dejo yo a ustedes. ¿Qué dice David? No, es impresionante el trasfondo histórico y lo que usted acaba de desglosar aquí como enseñanza. Me da a entender, llevándolo al término de lo que es un ministerio enfermo, lo que usted decía no importaba porque prácticamente sobre ellos caía todo. Usted lo acaba de decir, desecho. Tenían que obedecer, estaban sometidos a una autoridad, dejando entender que en el ministerio se está para servir, está presto a hacer la voluntad de Dios, y que no importando en realidad la condición en la que tú estés, tú que eres llamado y escogido tienes que afirmarte, ¿verdad? Y de una manera u otra seguir procediendo a lo que dice, a lo que Dios te ha llamado. Esta cita a mí me gusta mucho porque como decía el pastor Ricardo, hablaba que, vamos a leer el capítulo 2, versículo 10, renunciando bien, o sea, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Usted hablaba de la embarcación, hablaba de todo eso, de cómo en ese barco, en lo que era el ministerio, tenían que ir remando a un compás y todo eso. Aquí, hablando de lo que es la pureza de la persona, ya alguien que es llamado, que está en el ministerio, que posiblemente califique en lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, de que no se puede tener cosas ocultas, hay que tener una transparencia, no podemos adulterar ya la palabra, lo que en sí quedó establecido por el Señor. Me llama mucho la atención un término, y yo buscaba, o sea, de lo que es el antónimo, de algo que está oculto, oscuridad. Una de las cosas que encontré era la transparencia. Creo que alguien que ha sido llamado por Dios ya debe haber morido a muchas cosas, pero dentro de sus debilidades, dentro de sus ímpetus y todo lo demás, debe de mantenerle, tratar esa transparencia para lo que es el ministerio, el llamado, para que pueda reflejar el carácter de Cristo. Pero esa palabra transparencia que yo buscaba, Pastor Ángel, aquí, me llamó mucho la atención porque hay un término en el griego que se pronuncia de esta manera, oalenos. Cuando tú buscas el término oalenos en el griego, dice que es una palabra que es como, o sea, vidrio, o vidrio, o mar cristalino como de vidrio, pero está haciendo referencia a algo que es como vidrio, o sea, que es transparente como el vidrio. Pero yo veo todo eso y dice, por ejemplo, el vidrio tiene, ¿qué tiene el vidrio? Tiene muchas formas, muchas características, pero para que se refleje el brillo, o sea, que atraviese el brillo, oye esto, del Señor, el brillo del Señor, la gloria de Dios se refleja a través de ti, que sea como transparente, como algo cristalino, como algo de cristal, que refleje a sí mismo, que pueda reflejarse en un vidrio o un cristal, tú puedes reflejarte a ti mismo. O sea, a veces tenemos que ver cómo estamos por dentro, que lo que está por dentro tiene que reflejarse afuera. El vidrio tiene esa, digamos, esa característica, que tú también puedes verte como en un espejo. Pero si tú no te estás viendo por dentro, a lo mejor hay todo eso, hay cosas ocultas en uno. No necesariamente tiene que ser que tú estés llevando una vida percaminosa, pero hay cosas que están en ti aún, que aún no han sido sanadas y que a lo mejor no te dejan avanzar en los caminos de Dios. Y algo que tiene el vidrio es algo que es también peligroso, porque el vidrio, así como es bonito, así como es transparente, cuando se quiebra, se rompe y puede ser una arma peligrosa, porque puede cortarte a ti mismo, puede causarte una herida, pero puede causar una herida a otra persona. O sea, cuando un vidrio se quebranta, rompe, o sea, te puede cortar las manos a ti, puede quebrar algo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tiene que ser transparente como vidrio para que toda cosa que esté oculta, toda cosa que esté adulterada, no te haga daño a ti mismo, creando en ti una enfermedad que internamente tú tengas herida. Y para que tú puedas navegar, porque eso es lo que dice como mar de vidrio, en ese mar, navegar en ese ministerio, seguir como un náufrago, pero con una dirección guiada por el Espíritu, tú tienes que entender todas esas cosas y sanar tus heridas. Ahora, el llamado de Dios está en tu vida. El mismo apóstol Pablo habla y dice en Efesios 4:11 que el mismo Señor lo constituyó uno a profetas, otros maestros, otros evangelistas, apóstoles y otros pastores, dejando entender quien llama al ministerio de Dios. La palabra relacionada al llamado, llamar, es una palabra que se llama kaleo en griego. Kaleo tiene también varios significados, que es llamado o el quien llama, pero dentro del llamado y ese mismo significado, esa palabra, está también los talentos y los dones. O sea, que tú tienes algo para Dios, tú tienes un talento, tú tienes un don, que Dios te lo ha proveído, pero es para que tú edifiques los santos, el cuerpo de Cristo, para que tú seas eficaz. Pero antes de eso, tú tienes que haber sido sanado, tienes que haber sido procesado, tú tienes que haber tenido un crecimiento internamente para que tú manifiestes algo y reflejes la luz de Cristo. Porque cuando dice aquí también,
Pastor Ricardo en el versículo 7 de esa misma cita, 2 Corintios capítulo 4, que dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Y haciendo referencia al mismo vidrio que yo vengo hablando, lo llevamos los vidrios, vasijas que son de barro. Una vasija de barro, al igual que una que fuera de vidrio, si no es cuidada y tratada de la manera correcta, se quiebra, se rompe porque es muy frágil. Entonces el ministerio es algo que cuando tú no tienes sanidad interior, lo que Dios ha depositado en ti se va a desparramar. La vasija se va a quebrantar, se va a romper, va a haber un desperdicio. Si tú vas a poner el aceite en una vasija y esa vasija no está lista o tiene grietas interior o exterior, va a haber un desliz, va a haber un desparrame. Entonces, de eso mismo del llamado, te vas a encontrar con situaciones en las cuales, como decía el pastor Ángel, vas a ser humillado. Tú no vas a tener alternativa, o sea, no tienes otra opción, servir. Pero también hay algo que, hay heridas internas que tienen que ser sanadas. A veces estamos también caminando en el llamado, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tiene que tratar con nosotros de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y si salió de tu interior y está dañado, entonces tú vas a contaminar a los demás. Yo comparo esto también, Pastor Ricardo, con la lepra. La lepra tiene alguna característica que es muy particular, y es que la lepra, la persona mayormente que se contaminan es a través de las fosas nasales de la respiración. Por ahí entra lo que es eso de la lepra, pero tiene un proceso, puede durar hasta 8 años para salir la condición en la que está la persona, y eso no se refleja a simple vista. O sea que usted puede estar enfermo, puede estar en el ministerio, puede estar haciendo muchas cosas. Cuando viene a ver tiene lepra en su corazón, cuando viene a ver hay heridas que tienen que sanar, cuando viene a ver tiene grietas, muchas cosas, algo te dañó en el mismo camino, algo causó en ti esa enfermedad, pero dice que debe ser tratada a través de un médico. El médico toma los procedimientos conforme al conocimiento de la medicina para tratar esa parte en ti. Pero ¿sabe algo? Cuando yo hago la comparación de alguien que está enfermo y tiene lepra, dice que la gente más susceptible a ser contaminado son los niños, porque los niños son vulnerables. Y si la transmisión, o sea, la enfermedad se transmite a través de lo que sale por la vía respiratoria, un niño todo lo que tú le dices lo cree. A veces hay personas que están ministrando algo en el evangelio, ya puede ser la misma palabra, como dice aquí, adulteradamente, trayendo una enseñanza no conforme a lo que Cristo dejó establecido en la palabra, y aquel que es nuevo desconoce cierta profundidad o verdad, y porque lo diga alguien que ya está en el ministerio, que no ha sido sanado, alguien que tiene algo de corrupción dentro, vamos a llamarle de la palabra, para no hablarle en términos ya personales, para que nadie no vaya a pensar que esto es algo específico hacia una persona, sino que ha adulterado la palabra. El niño lo va a creer, entonces por ende va a crecer también dañado, va a crecer enfermo, va a requerir de un procedimiento, eso toma muchos años, pero tiene que venir un médico a tratarlo. Entonces, cuando tú vienes a los caminos de Cristo, ya tú tienes un médico que es médico por excelencia, y es quien trata contigo, con tus heridas, con tu corazón, con todo aquello que ha sido dañado. Ya no vives tú, ya vive Él. O sea, tienes que regirte por lo que Dios ha establecido en tu vida. Y eso es lo que entiendo yo, Pastor Ángel, lo que es el ministerio. Para que un ministerio crezca sano, tiene que morir a sí mismo. Tiene que hacer la voluntad de Dios primero que todo y sujetarse a lo que Dios ha establecido a un lugar, ya sea a sus pastores, ya sea a sus líderes, y de una manera u otra caminar. O sea, ¿por qué te digo? Porque vas a entender a veces que cosas que suceden es para dañarte, y no necesariamente es así. A veces tú tienes que sanar, tienes que entender, tienes que comprender sobre todo, y cuidar primeramente tu corazón, y cuidar lo que Dios ha depositado en tus manos. Muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres, sino como Dios lo establece y conforme al diseño que Dios te ha dado. Dios le da un diseño a cada persona, pero dentro de ese diseño tú necesitas
alguien que te ayude a reflejar ese carácter en Cristo y que te dé la forma. Y para que ese tesoro permanezca en ti, que es la presencia del Espíritu Santo sobre todo, para que tú no lo contristes, tú tienes que ser amigo de Él, ser obediente, mantener una vida conforme a lo que Dios establece y depender de Él en toda forma, en toda manera. Así que como tú reflejas lo de adentro, así vas a reflejar lo de afuera. Y eso es parte de lo que es una sanidad, Pastor Ricardo. Eso es perdonar muchas veces. Hay gente que aún está ministrando, pueden ver muchas cosas grandes en Dios, señales, milagros, prodigios, pero a lo mejor hay situaciones que no han sanado en su interior, y eso no quiere decir que Dios no esté, sino que todavía a la persona Dios le va a respaldar de una manera u otra. Y hay gente también, Pastor Ángel, que pueden causar mucho daño sin querer, pueden influenciar a otros, contaminarlo con esa enfermedad, y así mismo van creciendo los otros. ¿Cómo crece un ministerio? Dice, para que tu ministerio vaya creciendo. ¿Cómo crece un ministerio? Para que el ministerio crezca, hay varias características. Tiene que haber un sujetamiento, número uno. Debe haber una preparación. Sí, pero aquí dice que el ministerio es servicio y como un esclavo. El servicio, claro. Entonces, ¿cómo puedo yo ver que Pastor Ricardo, que mi ministerio crezca? ¿Estar por encima de los demás? Porque la palabra ministerio, según lo que hemos explicado, no significa estar por encima, sino estar por debajo. Por debajo. Servir. Y que mientras más te pises, tú tienes que morir en tu posición de servicio, porque otros estarán arriba. Así y es. quizá otros estarán peleando, pero tú remando. Entonces, el servicio que se compara aquí es un servicio atado a una conducta hasta que te muera. Entonces, entiendo que el crecimiento del ministerio es estar por encima de todo, cuando lo que está explicando Pablo aquí es que estemos por debajo de todo. Entonces, Pastor Ricardo, ¿cómo crece mi ministerio? Según esta palabra aquí, según el jupireo aquí, según el remar debajo de lo demás, sin parar y hasta morir. Bueno, el libro de Génesis capítulo 2 verso 7 dice lo siguiente: Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre luego que lo había formado. Toda persona que quiere ejercer un ministerio, lo primero que tiene que buscar, el interés, es primero ser formado. La formación es lo que va a definir en medio del camino la preparación que tú tienes para tú poder proyectar lo que tú vas a entregar. Por eso, cuando nosotros leíamos el texto que estábamos leyendo en el segundo libro de Corintios capítulo 4, ahí hay una palabra que más o menos va alineado a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque dice el verso primero, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, primero que hay que entender es que por la misericordia de Dios, lo dice ahí, es misericordia de Dios, o sea, no es que nosotros somos apremiantes para recibir eso, sino que por su misericordia, su gracia inmerecida, Él nos ha escogido para que podamos cumplir una asignación que al final a quien beneficia a nosotros mismos. Por eso, Él nos exhorta a que no desmayemos por lo que estamos haciendo, ya que en el verso 2 Él dice, ante bien renunciamos, oiga bien, al oculto. Aquí habla de formación. Si Él está diciendo en el verso 2, dice, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, está diciendo que en medio de nuestro caminar para proyectar lo que Dios quiere, hay un tiempo de formación en nosotros que tiene que llevarse a cabo. Porque en medio de esa formación, todo lo que es vergonzoso, todo lo que llevamos en lo oculto, todo lo que no estamos haciendo bien, luego que estamos en medio de la formación, el yo nuestro va muriendo. Y cuando el yo nuestro muere, entonces que empezamos a aplicar lo que es el servicio. Por eso dice, luego que dice de lo vergonzoso, dice, no andando con astucia. ¿Ve? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, el significado de lo que habla la palabra, hablando de lo que es astucia, dice que en hebreo significa oren odmat. Escuchen bien esto, que es engañoso para conseguir una cosa. O sea, usas una estrategia. Eso es cuando tú estás ejerciendo un ministerio y el ministerio está enfermo.
tú utilizas estrategia. ¿Qué significa eso? Si usted se da cuenta y queremos llevarlo al ámbito de primeramente tocar el punto de qué es estar enfermo para luego ver cuál es la solución al problema. Nos damos cuenta que si esta palabra en hebreo significa oren y habla de astucia, de una inteligencia, de tú querer conseguir algo, esto es lo que en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo XXI, los altares, los lugares, los eventos, dependiendo cuál sea, te hace una demanda tan fuerte que tú terminas enfermándote, no porque tú quieres, sino porque la demanda que se está proyectando en el lugar hace que tú tengas que fluir en algo que quizás tú no es que quizás no fluya, pero quizás no es el tiempo. Es por lo conocido. Te conocen por eso. Si tú no haces eso cuando llega, claro, en parte el tipo no lo usó Dios. Y en parte profetizamos. My God. Mira aquí, mira aquí. Y yo digo esto y me pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque una ocasión cuando yo fui a predicar en la iglesia donde yo me congrego aquí, me acuerdo que cuando empecé al principio, en un momento determinado, yo veía cómo Dios usaba al pastor, cómo usaba diferentes miembros, que usaba a David, que usaba a diferentes personas. Entonces yo dije, bueno, pero yo veo que todito, cuando predican, están fluyendo. Entonces yo entendía que yo tenía que fluir también. Escuche esto. Entonces mi mente bajó esto y dijo, bueno, tengo que dar una palabra a alguien. Oiga lo que dice. Eso me está metiendo ese dardo en la cabeza que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Primeramente porque todito lo hacían. Segundo, porque el escenario donde me encontraba, un escenario profético, milagro, todas las cosas, yo dije, yo no puedo, oiga ven, el diablo, yo no puedo quedarme atrás. Analice usted, que esto ahí está cuando el ministerio se enferma, pero le doy gracias a Dios que la misericordia de Dios me alcanzó en ese mismo momento. Antes de hacer cualquier cosa, me detuve y dije, no, yo voy a esperar que sea el tiempo de Dios. Porque si yo ahora bajo y le profetizo a alguien, yo sabiendo que no tengo nada que decir, mira bien esto, sino que voy a quizá a decirle algo, quizá por una emoción que vi que él hizo mientras yo prediqué, o quizá porque yo conozco algo de esa persona, estoy perdiéndole el temor a Dios. Luego, ¿qué sucede? Ahí viene y se anida el espíritu de adivinación en mí. Y ya mañana, todo el que me ve en las redes sociales dice, este es un profeta de Dios. Pero el espíritu de adivinación está operando en mí porque yo le di la oportunidad que él viniese y sanidara. ¿Por qué? Porque mientras yo desato la palabra, sabiendo yo que no fue Dios que me habló, le estoy dando acceso a que las tinieblas tengan acceso a mí para gobernarme a mí y mis emociones de ahora en adelante. Cada vez que yo hable, tengo que dar algo porque si no la gente no entiende que Dios está ahí. Por eso, y esto va con el ministerio enfermo. Entonces, me acuerdo en una ocasión que el pastor me dijo, que había un congreso, los hijos de la casa, y él me dijo, tú tenías una palabra hoy. Eso fue ya luego. Dios me dijo que tú tenías una palabra para fulana de tal, pero tú no quisiste. Él me dijo, yo le dije, pero ¿y cómo te sabía? Él me dijo, porque hay un temor tan grande de Dios en ti, que para tú bajar de ahí y decirle una palabra a alguien, eso es terrible. Y yo le dije, y es verdad, sí, pastor. O sea, me detuve para que usted vea la seriedad de la cosa. ¿Por qué? Porque quería estar seguro. ¿Por qué de eso? Le explico. Mire qué sucede. Cuando uno corrompe lo que uno tiene, muchas veces lo hace por la gente, porque quiere llenar la expectativa de la gente. Y yo digo eso porque me acuerdo que en el momento que estaba pasando eso allá, y no digo que nadie no lo haya hecho, pero la persona que el pastor en ese momento recomendó para que fluyera en esa área era David, ¿de acuerdo? Entonces, yo entendí que lo que Dios tenía para cada quien, Dios lo iba a declarar en su momento. No sé si me entiende. Porque si yo hubiese seguido haciendo lo que me estaba llegando a la mente, no que lo hice, hubiese estado enfermo en el día de hoy. Pensando que si yo no hago tal cosa, que si no hago esto, no lleno la expectativa de la gente, ni tampoco lleno la expectativa del escenario donde estaba. Usted sabe que hay mucha gente que son invitados a diferentes lugares. Y cuando llegan al lugar, por el lugar donde llegan, ellos tienen que hacer algo. Y quizá lo que hacen es de acuerdo, alineado a lo que sucede en esa casa. Y no es ni siquiera porque Dios quiere eso, sino porque ellos quieren llenar la expectativa de esa gente. Porque esa es como el sello de vuélveme a invitar de nuevo. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, y tú te das cuenta que hasta las profecías son directas a las personas específicas.
¿Qué sucede con eso? My God. La enfermedad. ¿Qué? La enfermedad ministerial lo está arropando. Entonces, No sabiendo, pastor, que quizá la casa lo invita para que dé lo que él tiene, porque en la casa hay de más de lo que él piensa dar. Porque si yo aquí es una casa profética y usted es un maestro y lo invito como maestro, quizá el pastor lo que busque es una enseñanza, no es una profecía. Y ahí es que nos equivocamos. claro, y que quizá, mire que lo que sucede, ahí es que donde yo le digo siempre que cuando una persona tiene intimidad con Dios, y cuando hablo de intimidad no hablo de lo que uno dice, sino de lo que se proyecta. La persona va a hablar con Dios y va a saber cuál es el mensaje que necesita ese lugar. Cuando usted llega al lugar, puede ser que Dios te diga, yo necesito que tú hables este mensaje y punto, no más nada. Pero ¿qué sucede? Nosotros a veces queremos ayudar a Dios. Luego que dimos el mensaje, ya Dios trabajó, hizo lo que tenía que hacer, pero queremos hacer más Forzando. de lo que ya Él dijo que se iba a hacer. Entonces empezamos a andar en nuestra humanidad. Y cuando eso sucede, el temor a Dios se pierde. Cierto. Y tú comienzas a andar de acuerdo a lo que la proyección de afuera o del sistema o donde tú estás te está pidiendo. Ahí es que entra el malestar, pastor. Pero venga acá, escuche bien. La enfermedad entra allí. La enfermedad entra ahí. Mire por qué. Porque luego que entró la astucia, dice, y adulterando la palabra. Usted sabe bien My God. que hay un detalle muy importante. Mire cuál es. Se lo voy a especificar y se lo voy a leer. Hablando del adulterio. Esta palabra en hebreo es niduf. En griego es moigea. Las palabras, escuche bien David aquí, las palabras que describe esto aquí, habla de una relación sexual con alguien que no es tu cónyuge. Significa Adulterio. que aquí hay una adulteración de la palabra que alguien trae a un lugar. Pero a alto nivel. Sí, escuché aquí, y ni siquiera es de la fuente correcta. Ahí mismo. O sea, está diciendo que la adulteración que está haciendo es que está teniendo la intimidad con otra fuente que no es la de Dios. Adivinación. Cuando llega al lugar, mira bien esto, Y cuando ahí llega al viene el lugar. contagio, porque, wow. Sí, entonces, ¿qué sucede? Tan fuerte eso, grecorromano. Eso está Se lo dio los dos términos. Me equivoco al decir que adulterando la grecorromano. palabra de Dios. Ay, Si sí. no, escuche bien esto, por la manifestación de la verdad. Esto se Quiere pone decir bueno. que Maestro, si no se está dando por la verdad, entonces el adulterio que se está trayendo a través de esa palabra, lo que está enfermando es la persona. Dese cuenta que no simplemente lo podemos ver aquí en esta escritura que estamos hablando, de que muchos de nosotros llega un momento que nos enfermamos. Y es muchas de las cosas, le voy a decir, mucha de la gente que está enferma hoy, escuchen por qué, mucho es por las redes sociales. Le voy a decir por qué. Sí. Porque ven a un hermano fluyendo y ellos dicen, yo necesito fluir así también. ¿Qué voy a hacer? Si no pueden fluir de la forma que está supuesta a fluir, pues tienen que buscar la cámara para hacer que se vea como que están fluyendo. Es así, yo sé lo que estoy diciendo. Y buscan hasta escenas diferentes, de escenarios diferentes, para traerlo en el momento y que parezca que son ellos que están ahí en la manifestación. ¿Qué? Entonces, lamentablemente, nosotros podemos ver, ¿y por qué hablamos de esto? Y esto no se trata de que hablemos esto porque estamos tirándole a nadie, no. Estamos haciendo esto porque queremos que usted aprenda que si yo fui testigo de que el dardo me quería llegar en un momento de mi comienzo, y si quizá hubiese cedido a ese pensamiento, hoy estuviese yo enfermo encima de un altar. ¿Por qué? Porque me hubiese dejado llevar por lo que el escenario me exigía, por lo Sí. que veía. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros hoy en día, por las redes sociales, no nos sentimos contentos cuando veamos a alguien que fluye, o que Dios lo utiliza, o que Dios lo usa en la palabra, o en lo que sea. Porque nos veamos nosotros primero y decimos, pero si Dios lo hace con él, ¿por qué conmigo no? Y entonces empezamos a usar la mecánica, el sistema. Y ese sistema que veamos ahí es el mismo que hablábamos del mall. Las puertas se abren con cualquiera que entre al mall. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está controlado detrás que tú no lo ves. Y todo el que llega va a entrar, aunque no tenga la recomendación para entrar, entra. ¿Qué significa eso? Y hablaba de eso de las redes sociales. El ejemplo perfecto para uno describir a una persona enferma predicando en un altar es el salmista Asaf en el Salmo 73. El salmista Asaf, siendo un hombre utilizado por Dios, ministraba de parte de Dios, era usado por Dios. El hombre hacía descender la gloria de Dios, pero tenía un problema. Y fue que diríamos que en este tiempo empezó a ver las redes sociales y veía cómo los demás estaban fluyendo o estaban siendo bendecidos. Entonces entró en él un espíritu de envidia que lo estaba matando. Ese espíritu de envidia quizá no sea el caso tuyo, pero quizá es otro espíritu, puede ser de adivinación,
puede ser el de proyectar una carátula a un público que no es agradable a lo que Dios está buscando. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que ese mismo Asaf era el mismo que, estando en la misma situación, era el que llevaba el mensaje, era el que predicaba, era quizá el que tenía la agenda llena, era el que quizá el hombre del momento. El hombre del momento. Era el hombre que todo el mundo reconocía, aunque quizás el cielo en ese momento no lo estaba viendo así, sino que estaba viendo un corazón dañado, un corazón torcido. Entonces yo quiero que tú me digas que alguien que está en esas condiciones se parece a esto, como que puede adulterar la palabra, porque ya la fuente que lo está alimentando no es la fuente de Dios, sino que es la fuente de la envidia, es la fuente del ego, de la arrogancia. Entonces puede ser que este hombre llevaba un mensaje distorsionado, pero ante un público o una congregación con falta de discernimiento no podía detectar lo que se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque el pueblo en el día de hoy prefiere, amado mío, escuche bien esto, prefiere que usted le active las emociones y los sentimientos y que usted le hable de ello, ni siquiera de Dios. Porque la gente cuando va a una iglesia, usted lo ve orando y diciéndole: Señor, háblame pastor, háblame pastor, háblame pastor. Y no dice: Dios, háblame a través del pastor. Wow. Y háblame, y quieren que le hablen de ello, Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque si no quisieran que le hablaran de ello, no pidieran una palabra profética. La palabra profética se le está dando a través del mensaje. ¿Dónde están los Samueles? Dios mío. Los rompecabezas. Porque el mensaje que Dios le mandó fue la palabra. Ahora, lo que sucede luego es porque Dios quiere. Entonces, cuando yo he ido a un lugar, yo nunca le he dicho: háblame. Y cuando Dios me ha hablado, nunca le he pedido a Dios que me hable. Yo me alejo. Él lo hace. Cuando el profeta está ahí, yo me voy. ¿Por qué te digo eso? Porque yo entiendo que en el mensaje ya Dios me está hablando. Ya lo que viene luego es añadidura. Ya. Entonces es algo que Él decide hacerlo si Él quiere. Yo no es algo que yo le exijo: háblame a través de fulano, háblame a través de fulano. No, porque yo siempre digo: ¿acaso somos Dios y yo enemigos? Cuando uno se acostumbra a que Dios le hable a través de alguien, uno está rompiendo la comunicación con Dios para que Él te hable a ti. Porque está buscando que aparezca un intermediario a que te dé el mensaje de Dios, cuando tú también puedes entrar en la intimidad, para que no se adultere esa palabra, sino que la fuente tuya, como hablaba ahorita, sea llena de la presencia de Dios, y lo que tú transmitas o emitas hacia afuera sea lo que está dentro de ti, y lo que está dentro es la presencia de Dios. El problema nuestro es que queremos caminar acelerado y apresurado, no sabiendo que eso nos hace vulnerable a la caída. Nosotros debemos de entender que todo hombre, escuche bien esto, que quiere servirle a Dios, no puede pensar que si fulano falló, que si se cayó, que si habló, que si no habló. No, piense en usted, que usted puede ser diferente. Ahora, ¿cómo yo puedo ser diferente? Tratando de buscar la perfección en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo yo entiendo que puedo hacer la cosa diferente? Tratando de ser formado, direccionado, aprendiendo a servir. Lo dice la palabra. Es tanto así, amado mío, que cuando escuche bien, cuando ¿Aprendiendo a qué? Repítelo. servir. Es tanto así, escuche bien esto y usted verá. Cuando pasó la situación con dése cuenta que él no le dijo: no ha visto al profeta no ha visto al evangelista no ha visto al maestro no ha visto al rico Yo al cielo. Digo: no ha visto a mi siervo Mi siervo. Mire qué característica. No ha visto a mi siervo ¿No has visto el gran hombre de Dios qué? No ha visto al gran hombre No, de Dios, mi siervo. el que tiene 10 iglesias, 20 casas. No fue eso lo que dijo. Que tiene ovejas, tiene chivo, tiene vaca. No fue eso lo que él dijo. Dijo: no ha visto a mi siervo Mire qué distinción del servicio. Como que eso se me parece y me lleva a mí a analizar en algo y ver lo que es muy parecido a algo de Jesús en Mateo 20:28, que él dijo que el Hijo del Hombre no vino a servir, Ay, no lo a ser compare. servido, sino a servir. Pareciera como que estaba ¿Y cumpliendo. quién fue que dijo eso? El maestro, míralo aquí, dice: como el Hijo del Hombre, oiga bien, Entonces, como el Hijo del Hombre. el ministerio grande es que mientras más tú vas subiendo, más vas sirviendo. Claro, ese Lo dijo el más grande. O más me van sirviendo a mí. No, sirviendo a nosotros. Sería como uno decía: ahí estoy imitando a Jesús. Porque estoy haciendo lo que él dice que él hacía, lo que él vino. Pero el que dice eso fue el mismo que dice yo he Efesios aprendido 4, mal, yo he aprendido que mal. constituye los ministerios. Entonces el que da el ministerio, él mismo fue el que más sirvió. Entonces, ¿cómo va a ser que si yo subo, tiene que estar la gente dándome y tirándome la parme coco y soplándome con una plume ganso? Sí. En una silla grande. Claro. El problema, amado, es Está que fuerte el asunto. el problema es, escuche bien, que una de las personas que Yo mejor fue creo que me formado voy a orar después de este. fue Jesús.
Y el hombre que fue formado, que fue direccionado, que no cometió pecado, se hizo tan bajito como si él fuera un pecador, para enseñar a nosotros el modelo de vida y el camino que debíamos de seguir. El problema nuestro es que nosotros nos hemos dejado llevar por llenar las emociones y la expectativa de los demás. Porque para que usted califique, David, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que llenar, congraciarnos con los demás. ¿Por qué? Porque si yo hablo con fulano de tal, con David, y David es el hombre que ahora está haciendo el evento, quizá él me da una alineación o me abre una puerta para que yo esté con David. Entonces yo tengo que hacer algo que vaya de acuerdo a lo que le agrada a David, para que él abra la puerta, porque entiendo que David no se está moviendo mucho por lo que es la comunicación con Dios. Entonces empiezo a mirar las cosas que se ven afuera sin preocuparme primero por las que tengo yo que resolver adentro. El problema nuestro es que nosotros, escucha bien esto, lamentablemente Dios, como dice la palabra en el Salmo 104, verso 3, no puede establecer la habitación de Él en nosotros encima de las aguas, porque lamentablemente nosotros estamos buscando una fuente que es incorrecta. Queremos que Dios se manifieste hoy porque lo necesitamos, pero mañana, cuando entendemos que ya todo está bien, nos apartamos de Él, porque entendemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, cuando ni siquiera hemos buscado la dirección de Dios. Entonces empieza el ministerio nuestro a enfermarse, porque ya no lo veamos como un servicio para Dios, sino como un beneficio delante de los hombres. No sé si me estoy entendiendo. Sí, sí. O sea, hay motivaciones que te llevan a ti a servir. Ni siquiera es por servirle a Dios como si fuera para Dios a través del hombre. Es que hay algo que te motiva a ti para que tú le sirvas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice el libro de Timoteo? 6:10. Que por causa de qué? Del dinero, mucho qué. Se desviaron qué? De la fe. Quiere decir que había personas sirviendo en el ministerio, creyendo en Dios, y luego por causa de lo que se le presentó, lo que le dieron o lo que le entendieron, ya no buscaban a Dios por el servirle a Dios de acuerdo a lo que Él quería, sino de acuerdo al beneficio que ellos podían recibir, que era diferente. Entonces yo pregunto, el respiro que tú tienes, tú te levantas todos los días de tu casa, camina, come, está con tu familia, ¿quién te da ese suspiro? ¿Crees tú que es el dinero? ¿O el Dios que dice en Génesis 2:7 que Él luego que te formó, que te dio la forma necesaria para estar en el lugar que tiene que estar? ¿O tú crees que es necesario que Dios tenga que hacer lo que hizo con Saulo? Que tenga que tirarlo a tierra y volverlo a llevar ahí para darle la forma que él necesitaba para que dejara de ser Saulo y se convirtiera en Pablo. Yo creo que Dios lo que está diciendo hoy es: todo ministerio enfermo no va a tener eficacia ni va a ser perduradero, sino que en el momento va a desaparecer. Y es así, David, escucha esto. Va a haber muchos ministerios que están enfermos en los altares, predicando, primeramente cosas que ellos no han vivido, y luego cuando eso llega y lo ataca, ellos no pueden estar de pie, porque la causa de muchos en este tiempo, o de consecuencia de hombres que están viviendo en este tiempo, ha sido por mensajes que no han sido vividos. Lamentablemente, una persona que no tiene una coinonía con el Espíritu Santo de Dios no puede llevar una dirección correcta, ni mantenerse de pie, ni haciendo lo correcto, sino que adultera la palabra por cuanto no está vinculado, ni está conectado con el reino de los cielos. Por eso, el mismo Asá no se desvió y decía: pero estoy casi deslizando mis pies. Veo cómo estos progresan, cómo están de esta forma, lo que ellos hacen, engordan, miran cómo hablan, y aún así tú lo estás bendiciendo. Sin embargo, a él se le había olvidado que en el mismo Salmo, en el principio, él dijo que Dios había sido bueno con el pueblo de Israel, con los que habían sido limpios de corazón. Quiere decir que él está reconociendo que su corazón está sucio. Y luego él mismo dice que él, mirando la prosperidad de ellos, estaba enfermo, amado. Entonces un hombre así adultera la palabra. ¿Por qué? Porque ya él está desviado, viendo el beneficio que reciben los demás. Entonces ya él va a predicar por el beneficio, no por lo que Dios quiere que lo haga. No sé si me estoy entendiendo. O sea, si él estaba viendo la prosperidad de los que estaban afuera, y eso lo tenía él con envidia y enfermo, quiere decir que cuando él fuera a llevar el mensaje, era de acuerdo al beneficio ya. Porque él quería obtener lo que ellos tenían. Tiene un buen carro, quiere un buen carro. Yo veo muchos predicadores que dijo, no me honraron. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La primera honra que nosotros debemos... ¿Te preguntan por qué pasa eso?
Guay, brother. Le voy a decir por qué pasa, dicen que no me honraron. Porque la primera honra que tú tienes que buscar es la de Dios. El primer conocimiento que tú tienes que buscar es el de Dios. El reconocimiento primero es el de Dios. Y por eso es que usted ve que hoy en día hay un grupo de ministerios que están enfermos. Y están enfermos, muchos de ellos son también por la enseñanza que se le ha dado. Porque no se le ha dado la formación correcta. Porque tú no puedes premiar a un niño, escuchen bien esto, un niño que hace lo malo y le da un juguete mañana. Porque si tú sabes que el niño no lo hizo bien y tú le das ese juguete, él va a entender que lo que hizo está bien. No sé si me estoy entendiendo. Entonces, por eso fue que lo llevó y allá le dio la forma necesaria. Lo agarró de nuevo y lo empezó a dar forma. ¿Por qué? Pregúntame qué sucede y por qué es que la mayoría de lo que hoy predicamos la palabra de Dios hay una enfermedad interna que no ha sido curada. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que ellos están así? Le digo por qué. ¿Por qué? Por lo mismo que pasó con Asa. Envidia. Dice que él luego, entrando a la presencia de Dios, se dio cuenta cuál era el final de ellos. O sea, él no estaba en la No presencia de estaba Dios. en la presencia, no estaba conectado, estaba desconectado. Y si estaba desconectado, entonces por eso era que estaba enfermo. Por eso él estaba viendo la envidia, lo que estaban prosperando. Y esa envidia estaba en él sembrada, porque él se enfocó en lo que se estaba manifestando afuera y no lo que estaba pasando con él por dentro. Porque si tú sabes y tú estás diciendo que Dios ha sido bueno con el pueblo de Israel, con los que tienen el corazón limpio, y tú mismo estás escribiendo el Salmo, ¿por qué entonces tú no entiendes que tú estás torcido? ¿Por qué tú no entiendes que lo que tú estás haciendo está mal? ¿Por qué nosotros nos preocupamos por ver la falta en los demás o en los detalles que están sucediendo a nuestro alrededor y no nos enfocamos en lo nuestro? Dios no estaba con él. Dice No que está- en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y él no estaba No gozoso. estaba. Dice que cuando él entrando en la Estaba presencia de Dios, dice, desconectado. entonces David, vi el final de ellos. Quiere decir que el final de ellos era de perdición, era destrucción, y él estaba a punto de deslizarse y caer juntamente con ellos. Si no entra a la presencia, hubiese estado en el mismo lugar de ellos. Dios le puso esos ojos entonces. Con la única condición, pregúnteme cuál, ¿Cuál? que ellos al menos estaban haciendo su locura por allá, pero él iba a estar en el reino predicando la palabra, enfermando gente, destruyendo gente, acabando con gente, porque lo que él vivía por dentro era lo mismo que le transmitía a ellos. Entonces yo le pregunto a usted, Qué locura. una persona My God. fue como quien dice, fue y se miró en el espejo de Dios y se dio cuenta cuál era el problema. Y luego que se ve cuál era el problema, dijo, no, pero espérate, yo estoy enfermo, estoy casi muriendo. Y la única forma, amado, de poder nosotros tener un ministerio sano delante de Dios es entender que no importa lo rápido que vaya el otro, no importa lo que Dios está haciendo con el otro, no importa lo que Dios haga, porque yo he entendido que si la asignación mía en esta tierra es simplemente levantar esa agüita, no más que eso, solamente el agua, eso me da a mí entender que mi identidad está fina en lo de Dios. De yo entender que si mi asignación es mover este vasito y ponerlo encima de esa plataforma, para con Dios, yo estoy más que bien. Porque si esa es mi asignación y yo la estoy haciendo, ya, yo cumplí. No es que si yo tengo que levantar a una gente que se murió. Ahora, si esa es mi asignación, también la hago. Pero si la asignación mía es mover este vasito, yo lo muevo. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque lo estoy haciendo para Dios. Ahora, si yo dejo de mover el vasito porque es la asignación de Dios, entonces quiere decir que hay otra cosa que me está moviendo a mí a hacer un poquito más de lo que ya Dios me dijo. Y cuando yo me salgo de los estatutos y la asignación y el diseño de Dios para hacer algo que quizá le proyecta o le agrada a otro, que no es lo de Dios, entonces yo me estoy saliendo de redil. Y empiezo a ¿qué? Adulterar la palabra. Empiezo a tener relaciones íntimas con otra fuente que no es la fuente de Dios. Y por eso cuando termino haciendo eso, le voy a leer aquí ya para pasarle a David, sucede lo siguiente, mire que, sino que por la manifestación de la verdad, para que esa manifestación suceda, usted sabe que tenemos que estar en el lugar donde entró Asaf, a la presencia de Dios, para que pueda salir la palabra correcta para edificar el pueblo. Por eso dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Quiere decir que hay una humanidad nuestra que debemos llevarla cautiva a los pies de Cristo, porque esa humanidad es la que se pervierte, esa humanidad es la que quiere llenar la expectativa de la gente, esa humanidad es la que viene a golpearte, en el momento te eleva, pero mañana te estrella. ¿Por qué? Porque es la humanidad tuya, la que quiere decir, fulano tiene carro, yo quiero un carro, fulano tiene una casa, yo quiero una casa, fulano tiene un teléfono, yo quiero un teléfono, sin entender quizás que el diseño tuyo y el de él es diferente, y quizás la enseñanza que tú vas a traer, esa es la condición que tú estás.
Y quizá puede ser que mañana esté ahí también. Pero no puedes llegar ahí si no hay una madurez en ti, si no hay una formación. Y si nosotros no aprendemos, escuche bien esto, a servir, estamos caminando en contra de lo que el maestro dijo. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque mañana no vamos a poder recibir lo que dice Gálatas 6:7, que lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Si tú hoy no desarrollas el servicio en el lugar donde tú estás, con la persona que Dios te puso, de la forma que Dios te puso, lamentablemente en el día de mañana tú no vas a poder cosechar lo que hoy tú no has sembrado. Lamentablemente mañana buscamos quizás honra, quizás la misericordia de Dios, pero no la aplicamos. Entonces tú no puedes recoger algo que tú no has sembrado. Tú tienes que pensar, no es en el hoy. Yo siempre he dicho esta palabra. Cada vez que algo a mí me molesta es porque Dios quiere que yo aprenda algo. Quiere que yo sane algo. Y yo agarro esa palabra o el momento que vino y lo convierto y lo meto al laboratorio, como usted dice, y lo hago positivo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo aprenda algo de eso y vea lo positivo en eso. Pero es que usted dijo algo que no me gustó. Tranquilo, agarra lo bueno y desecha lo malo. Porque quizás si tú ves algo que está mal en mí, lo que Dios te está diciendo es, aprende mañana a no hacer lo que Él está haciendo hoy. Pero lo bueno que tú ves que Él hace, a eso. Porque eso es lo que yo hago. Yo aprendo lo bueno y desecho lo malo. Y eso malo que deseché, digo, mañana no lo voy a hacer. Dios me está enseñando que no lo haga. ¿Cómo así? Si tú ves que alguien trata mal a alguien y tú lo estás viendo, quizás tú vas a decir, por eso no está bien. No es la forma correcta. Tranquilo, Dios te está enseñando a ti que el día de mañana se te presenta algo parecido, no lo trates tú mal, trátalo bien. Porque para eso es, dale gracias a Dios que Dios permite esa enseñanza para contigo, que te ha dado el privilegio de que tú lo veas. Entonces te digo con esto, si tú quieres ser conocido y que tu ministerio sea sano delante de los cielos, simplemente sé como Job. No ha visto a mi siervo Job. Mire para allá, no dijo el profeta, no dijo el maestro, el arquitecto, el querubín, el que más dinero tiene, el que más ofrenda, el que más diezma. No dijo el que tiene los más hijos. El que dijeron que querubín una vez fue derribado hasta el Seol de día arriba. Hasta el Seol. Entonces escuche bien esto. Si le está diciendo claramente que si no ha visto a mi siervo Job, qué palabra. Pareciera como que el maestro está diciendo en pocas palabras aquí cuando habla en Mateo 20:28. El título más lindo que tú puedes tener es el siervo. Ahora, la pregunta es, ¿siervo de quién? Porque ahí hay que el detalle. El que adultera la palabra no es siervo de él, pero el que la lleva de acuerdo a los principios y a lo que es revelado de parte del eterno Dios, entonces puede proyectar lo que va de acuerdo a lo que al amo del cual ese siervo se ha sujetado. David. Amén. No, ya creo que mi conclusión está clara. No sé si el pastor Ángel quiere aportar algo más. Yo creo que está simple, llano y sencillo. El servicio ante todo, antes que cualquier don, cualquier talento, cualquier ministerio. El primer ministerio está en el servicio. Así que esa es mi conclusión, servir. No importa cuán alto te lleven las multitudes, no te dejes llevar de la variante. La gente siempre va a tratar de aplaudirte con bombos y platillos. Pero procura que seas tú reconocido por Dios de la manera que el pastor Ricardo acaba de escribir a ese personaje tan, digo yo, conocido, emblemático como fue Job. ¿La calidad de quién? De un siervo, presto al servicio. Esa es mi parte final, ahí concluyo. Príncipe, te dijo una palabra, por encima del don está el servicio. ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Y para qué se usa? Para edificar los santos. Para el servicio para también. El servicio también. Por donde quiera que usted corte, los caminos todos te llevan al servicio. Todo. Entonces, lo que no entiendo es una cosa. ¿Cómo que tú terminas y eres grande, un ejemplo, y te tienen por grande y tú te apeas de la silla de la grandeza? ¿De qué forma tú te conviertes en un siervo ahí? Porque las personas van a venir a darte bombas y platillos. ¿Cómo tú te conviertes en un siervo después que haces una manifestación o eres conocido tan grande a nivel del mundo? ¿Cuál es la forma de yo ejercer servicio? Usted dijo algo sobre Pablo, que fue derribado o cayó al suelo o cae como muerto. Todo el que está con Dios cae como muerto. Y eso se llama reestructuración porque llega al suelo. Dios lo que está diciendo, vuelve a tu condición como era, al polvo. Ante mi presencia, polvo eres. En la lepra, ¿qué es?
es una degradación de la piel. ¿Y la piel qué es? Un cuerpo. ¿El cuerpo qué fue? Un estuche. ¿El estuche qué fue? El muñeco de barro que Dios usa. Normalmente era que hay propiedades que se van desintegrando del muñeco de barro y que la presencia de Dios no puede estar adentro de eso. No hay forma de que algo de compuesto tú eches algo tan digno. Y por eso se tomaba así, pastor. Yo sigo pensando que estamos a 1000 años luz, varón. ¿Qué es eso? Bueno, que hay gente que tiene facultad de comprar un iPhone que cueste $1000 de un tablazo. Otros lo van a financiar a 30 pesos por 2 años. Y eso es lo que me va a decir a mí, que la distancia económica que yo tengo para resolver mis cosas están a 2 años del que tiene con qué comprarlo de una vez. Y a veces los ministerios son así. Esto es un reflejo para saber. Este gran tesoro en base de barro, David hablaba del cristal, que es transparente como la botella, que de afuera podemos ver lo que hay adentro. Hay gente que quizás no somos transparentes, otros quizás sí. Entonces, ¿cómo se mira esa transparencia, pastor? Como usted siempre lo dice. El vidrio son los frutos, esperando manifestar esos frutos. Y yo sigo siempre diciendo que la autoridad no se usa para ejercer poder, sino para ejercer servicio. Gente dice, el poder es para usarlo. Y yo creo que la autoridad es para el servicio. Creo que tenemos un modelo, creo que tenemos un maestro por excelencia, pastor. Usted ha dado una declaración que no ha dejado boquiabierto acá, de la enfermedad en los ministerios. Y yo sé que todavía usted está topado, hay muchas cosas. El cual, porque falta la manifestación, un punto muy terrible. Todo el mundo quiere manifestar el don de la ciencia o de la profecía. No es porque se vea bonito, pastor, porque a pesar de que estemos enfermos, también nos corrompemos. Quizás porque es el don que atrae más a la multitud. ¿Usted ha visto más gente visitado que los brujos? Porque hay gente que quieren saber el mañana, no quieren disfrutar la hermosura y lo que esconde el día de hoy para mañana, que Dios nos lo dio como sorpresa para mañana sorprendernos. Ya yo no disfruto el día de hoy porque quiero saber lo que hay mañana. Y mientras yo quiero saber lo que hay mañana, no disfruto el hoy. Y trato de vivir 2 días a la vez. Y se me pasan los 2 días, ni sé lo que hay en el futuro, ni sé lo que hay en el presente. Dios mío, te digo algo que me destapó algo ahí. Eso que usted dijo, dése cuenta de algo. Que va de acuerdo a lo que mencioné ahorita. La gente quiere que le hablen de ellos. Cuando usted va a un brujo, ¿de qué usted quiere que le hablen? De lo que va a suceder con usted, qué va a pasar con usted. Así mismo es. Ahora, usted dijo algo también, que las personas utilizan a veces los dones porque son los que más atraen a las personas. La pregunta mía es esta: ¿y por qué no nos enfocamos primero en atraer a Dios? ¿Cuál es el método que tenemos que utilizar para que podamos atraer a Dios antes que a las personas? Porque si traemos a la persona sin antes haber buscado a Dios, lo estamos trayendo a nosotros, no a Dios. Entonces ahí estamos caminando erróneamente. Yo creo que lo primero es enfocarnos en alimentarnos de la fuente, la que es Cristo, para que nosotros seamos llenados de esa presencia, y luego que seamos llenados podamos saber cuál es el uso que Él quiere que le demos a lo que nos ha entregado. Yo dije en una ocasión que tú no le das una pistola a un niño sin él saber para dónde va a disparar, cómo se usa la pistola, qué bala usa. No, tú tienes que primero manejar bien todo, estudiar la materia de esa arma, ver cómo se usa, para qué se usa, cómo debe apuntar. Debe recibir una formación, un entrenamiento. Así es lo de Dios. Primero tienes que enfocarte en Él, trabajar con Él, ver qué es lo que Él quiere, cómo lo quiere, y luego que Él te instruya, tú caminas de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar predicando un evangelio torcido y doblado. Por eso, el apóstol Pablo, pensando en eso, dijo en Gálatas 1:8, dijo esto, mire, dijo, más, si aún nosotros, se incluyó, o un ángel del cielo, escuchen bien esto, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Está diciendo que si aún nosotros, o un ángel, pero Pablo, hasta un ángel que baje, sí, hasta un ángel que baje, y venga y diga otro evangelio diferente al que se me ha sido revelado por Cristo Jesús,
Se equivocó él, no yo. Está diciendo en pocas palabras, si alguien viene a darte a ti un mensaje que está distorsionado y vacío y no está lleno de presencia de Dios, entonces fueron a la fuente del brujo, no a la de Dios. Lamentablemente es así. Por eso te digo, analízate, piensa, si tú quieres tener un ministerio enfermo, que el día de mañana tú te presentes delante de Dios y te digan, yo nunca te conocí a ti. Tú estuviste apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dejaste que tu ministerio se enfermase. ¿Por qué? Por llenar la expectativa de la gente, de un sistema. Escucha bien, deja que todo el mundo corra, que corra y corra. Tú enfócate en ti y en lo de Dios. Y Dios se va a encargar luego de hacer lo que tiene que hacer contigo, lo que tiene que hacer conmigo. Si tú trabajas para el mismo ejército, deja que todo fluya, que todo vaya bien. Encárgate primero en conocer la fuente que te va a llenar y la cual tú vas luego a transmitir. No dejes que las cámaras ni las apariencias te dejen llenar. Escucha esto, y te lo voy a decir con mucha certeza. En esta tierra, el único indispensable es el Espíritu Santo de Dios. Ni soy yo, ni son ustedes, ni es nadie. Cuando nosotros creemos que somos indispensables para lo que Dios quiere hacer, le va a decir como Andestera allá, si no lo haces tú, voy a traer respiro de otro lugar. Eso es bíblico, yo no estoy inventando. Yo lo que hablo, lo hablo con la base. Yo no estoy diciendo cuento, lo dijo ahí. Dime, ¿qué tú vas a hacer, reina? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Porque si tú no lo haces, traigo respiro de otro lugar. ¿No lo dijo? Está ahí en la escritura. Entonces, lo primero que debemos entender es eso. No somos indispensables. Porque el que es beneficiado somos tú, eres tú y soy yo. Lo primero indispensable aquí, lo que no es indispensable es el Espíritu Santo. Por eso debemos meternos con Él, conectarnos con Él, tener intimidad con Él, hasta que Él diga, ya está formado, preparado, y reunirte los requisitos necesarios para que se te deposite la gloria que tengo que entregarte para que cumpla con lo que tienes que cumplir. Porque si tú no estás preparado ni formado y se te entrega una doble porción, tú no vas a saber qué hacer con ella. No sé si me estoy entendiendo. O sea, lo que tú necesitas es primero formarte en el Espíritu Santo de Dios, que Él te instruya. Sí, pastor, pero que no puedo. La palabra está aquí, está hablando ahora mismo. Tú no puedes decir mañana que Dios no te habló a través de esta palabra, porque a mí mismo me está hablando. Y me está diciendo es que debo ser cada día más formado. Servir más, no simplemente, porque yo le sirvo a Dios, sí, pero tú le sirves a Dios, pero hay un servicio que se manifiesta a través de alguien. Y si ese que está delante de ti, tú no sabes servirle, no me digas que tú le sirves a Dios, porque la palabra lo dice en Juan 3:20. Tú no puedes decirme a mí que tú me amas ni que me adoras, si el que está delante de ti tú no lo proyectas. Si es así, entonces eres hipócrita. Entonces, quizá estas palabras suenan duras, pero en verdad no lo son, porque esto es escritura, esto no es algo que yo me lo estoy inventando, está ahí. Y si hoy te lo estoy diciendo, quizás suena como un regaño, pero tú sabes qué es lo que yo ando buscando. Que pase lo que pasa en el libro de Ageo 2:9, que la gloria postrera sea mayor que la primera, porque quiero que tú y yo seamos diferentes. Yo quiero que tú y yo veamos las cosas diferentes. Y la única forma de ser diferente y que veamos diferente y que pensemos diferente es si pensamos de acuerdo a lo que Dios quiere y veamos como Él ve. El problema nuestro es que nosotros estamos mirando como queremos. Y cuando miramos como queremos, buscamos los beneficios que los sentimientos y las emociones y las circunstancias presentes nos dicen que necesitamos. Entonces caminamos de acuerdo a eso y por eso buscamos el escalón que está a nuestro alrededor para nosotros subir un pie aquí, subir un pie allá, engancharnos aquí o desengancharnos allá. Entonces, lamentablemente, yo quiero que tú entiendas que no es lo mismo que te hablen a ti sin fundamento a que te hablen con fundamento. Yo no me estoy desahogando, yo estoy leyendo la palabra. Es la palabra la que te está hablando. Porque si tú me ves a mí que yo te hablo, y te hablo y te hablo, no te hablo con fundamento, entonces te está hablando Ricardo. Pero te estoy hablando ¿de dónde? Desde la base. ¿Cuál es la base? La palabra. Esa es la fuente. Entonces quiero que tú entiendas que todo lo que hacemos es por el bienestar tuyo, es para que la formación tuya tenga solidez y esos frutos produzcan al 100%. Y espero de que esta palabra haya bendecido tu vida. Yo sé que bendijo la mía, la de los que estamos aquí y la de cada uno, de lo que yo sé que esta palabra, si la ven de la forma positiva, va a escudriñar lo más íntimo y va a decir, necesito entrar a la presencia como Asá, porque estoy alejado de esa presencia. Y mientras me alejo de ella, comienzo a ver las cosas que están distantes a mí. Y cuando veo esas cosas que están distantes a mí, empiezo a verla y a saborearla.
y entra la concupiscencia y el deseo, y comienzo a caminar y me embarazo de eso, y luego ¿qué pasa? Da el fruto de eso, y ese fruto es muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta que donde tenemos que estar es en la presencia de Él, porque estando en la presencia, Asa vio lo que no estaba viendo fuera de ella. Cuando entró en la presencia, él vio lo que estando fuera no podía ver, y era que el camino de ellos era de perdición, y que si él seguía de acuerdo a lo que ellos estaban haciendo, se iba a perder también, a pesar de que tenía un modelo allá que le dijo: si tu corazón está limpio, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué él hizo? Se desvió. ¿Y qué pasó? Cuando entró a la presencia, pudo ver y dijo: oh, espérate, me estoy viendo en la presencia de Dios, y no simplemente estoy viendo que el camino de ellos es torcido, sino que yo me estoy desviando también, porque el mantenerme fuera de la presencia de Dios me mantiene ciego, pero cuando entro me comienzo a ver. Dios mío, esto es increíble. Como Pablo, así mismo. Hay una visión que se mantiene limitada, y la visión limitada te mantiene atado a lo que el mundo te ofrece. En pocas palabras, la visión limitada te mantiene a ti buscando las añadiduras primero. Pero cuando tú entras a la presencia y comienzas a mirar de acuerdo al reino, te das cuenta que no es las añadiduras primero, es el reino primero. Y cuando el reino está primero, te das cuenta que el reino te da salvación. Pero estar fuera del reino buscando las añadiduras te trae perdición, porque él vio la desgracia de ellos. Pastor, una pregunta. ¿Cómo yo sé que el reino está conmigo? ¿Cuando la gente me busca por lo que digo, o cuando me rechaza por lo que hago de parte de Dios? ¿Cuando me acepta por lo que digo? Sí. ¿O cuando? ¿O cuando me rechaza? ¿Por lo que hago de Dios? No, si usted está haciendo las cosas bien para Dios y lo rechazan por eso, usted se tranquilo. Mateo 5:11 lo dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, maldigan y hablen mentira, pero es mintiendo por causa de él. Ahora, si el rechazo que están dando es porque lo que hacemos no es por causa del maestro, entonces ahí hay problema. Sí, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el texto y decir: no, porque si la gente dice tal cosa de mí, lo dice porque no soporta lo que hago. Está bien, pero piensa en esto, que lo que tú estás haciendo esté de acuerdo a lo que Dios quiere, porque Él dice que tenemos que sentirnos contentos cuando lo que estemos pasando es por causa de Él. O sea, si no es por causa de Él, porque dice: si es por causa de mí y lo que te están haciendo es mintiendo, o sea, que hay una mentira que no es verdad, tranquilo, siéntete bien. Ahora, si lo que está pasando no es por mentira, sino que tú sabes que es consecuencia de cosas que tú haces, ahí entonces Dios no tiene nada que ver con eso. Ahí tiene que preocuparte y decir: mi ministerio, mi vida espiritual está torcida. Necesito entrar de nuevo a conectarme con la fuente correcta para manifestar lo que la fuente correcta desde la perspectiva de Él me está mostrando que debo hacer y para dónde debo de ir. No la sentimental, ni la que te ofrece, ni la que te da, sino la espiritual. Por eso, para concluir con esto, yo espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Espero de que Dios haya tratado con ustedes, se le dio fundamento de la palabra, se le dijo lo que estaba aquí escrito, el entendimiento revelado. Y recuerde siempre esta palabra. Yo quiero que usted hasta la escriba ahí en el chat. Escribe esta palabra, diga conmigo ahí escrito: el único indispensable es el Espíritu Santo. Dígalo. El único indispensable es el Espíritu Santo. Dígalo. Y cuando usted entiende esa palabra y de que de Jesús es el poder, usted entiende que no se trata de usted y que nunca se trató de usted. Siempre se ha tratado de Él. Todo el tiempo. Y que usted y yo debemos de sentirnos privilegiados de que Él nos haya escogido para aportar su gloria. Eso es lo que debemos de pensar. No de que eso es más importante ni más bonito. No. El Espíritu Santo es el más importante.